Bueno, verán, lo que vamos a ver el día de hoy es lo que vamos a ver el día de hoy es el manejo de la consulta individual de datos, cómo modificar un elemento y cómo eliminar un registro, ¿sí? Y para terminar la parte de hoy vamos a ver cómo se publican los archivos en un servidor de pruebas que tengo en internet, ¿sí? Entonces verán, el primer paso que vamos a tener es que nosotros... Entonces, bueno, vamos a empezar primero haciendo una consulta individual. ¿Qué es esto? Simplemente que ingreso, por ejemplo, a través de una caja de texto, pónganse una cédula y que automáticamente al presionar un botón me saque los datos de la persona. Eso es vital para la modificación y para la eliminación. Por eso es lo primero que tenemos que ver. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner un archivo nuevo en el Dreamweaver y nos vamos a ir a la parte de página de PHP, ¿sí? Una vez que está hecho eso, no se olviden, tenemos que irnos en modo código y borramos el contenido que se encuentra en la parte de aquí, ¿sí? Entonces, una vez hecho esto, lo que hacemos normalmente, como hemos hecho hasta ahora, ponerle el tag de PHP, ¿sí? Y no se olviden que siempre para cada código de PHP ustedes tienen que llamar con un include al archivo que contiene la conexión a la base de datos, como en este caso es conexión.php, ¿sí? Ahora, la consulta individual puede ser desarrollada de dos maneras: mediante código puro, como lo voy a hacer ahorita, o mediante la creación de un formulario en HTML que llame como action, ¿se acuerdan como hicimos en el ingreso? Hacia un formulario que muestre los datos. Voy a hacerle primero por modo código, ¿sí? Entonces, miren, para hacer esto, vamos a ahorrarnos un poco de temas. Voy a colocar include conexión.php y voy a declarar una función. Esta función se va a denominar crea formulario, ¿sí? Que lo único que va a hacer es crearme una caja de texto, ¿sí? Entonces para ello voy a hacer lo siguiente. Voy a irme a insertar, me voy a ir a tabla, insertar, formulario, y se van a dar cuenta que la máquina me va a sacar esta pantalla. En este caso no le voy a poner ninguna acción y va a ser el método get. Pongo un aceptar, ¿sí? Y la máquina automáticamente me pone el código, como se pueden dar cuenta. Una vez que está hecho esto, ya van a ver un pequeño cambio que voy a hacer. Voy a insertar una tabla para ingresar los datos. Voy a ponerle insertar, tabla, y voy a colocar que eran solamente unas 3 filas por unas 2 columnas. Y se van a dar cuenta que automáticamente me da el código fuente, ¿no? Para estarlo programando. Y bueno, lo que voy a hacer simplemente es que ahorita, donde está este ampersand, ¿mente? Entonces miren, verán, este carácter que dice ampersand NBAP o SB, perdón, es un espacio en blanco, lo que se llama. Entonces lo que hacemos es simplemente borrarlo. Entonces yo le voy a poner aquí el texto ingresa cédula, ¿sí? Y aquí le voy a colocar que le coloque un objeto tipo caja de texto para que ingrese el usuario la cédula, ¿sí? Aquí el problema es que nos tenemos que imaginar cómo estaría quedando el formulario en realidad, ¿no? Porque no lo podemos ver gráficamente. Entonces me voy a insertar, me voy a formulario y me voy a la opción campo de texto. Se van a dar cuenta que me va a sacar otra ventana en la cual yo tengo que establecer los parámetros. El primer parámetro que voy a establecer es el nombre, ¿sí? Entonces le voy a poner txt y le voy a poner cédula, entendiéndose que es donde voy a colocar la cédula, ¿sí? Y simplemente le coloco un aceptar y automáticamente, miren, ya el sistema me saca el objeto, ¿sí? Se entiende que aquí, esta fila de aquí, en esta parte, por favor, mucha atención. Esta parte de aquí significa que esta es una columna, esta es una celda y esta es otra celda, ¿no es cierto? Como que más o menos hiciéramos un cuadrado y esta parte corresponde a la una y esta a la otra. Entonces aquí lo que voy a hacer es un pequeño cambio. Voy a borrar esto porque quiero poner un solo botón que diga consultar. Entonces lo único que voy a hacer es este cambio. Aquí en el TD voy a colocar la instrucción callSpan es igual a 2. Esta instrucción permite unir 2 columnas en una sola, o lo que se llama combinación de celdas en Excel. No sé si la han escuchado. Entonces ahí voy a unir esto. Y aquí simplemente voy a colocarle un botón, insertar, formulario, y le voy a colocar la palabra botón. Y automáticamente el sistema me va a sacar la opción para poner el botón. Le voy a poner en este caso btn consultar, ¿sí?
y en valor le voy a colocar consultar datos. El valor es la etiqueta, el valor aquí en HTML es la etiqueta o lo que va a decir el botón básicamente. Entonces una vez que está hecho eso, ya tengo mi formulario. Incluso aquí, como pueden darse cuenta, ya el Dreamweaver lo que me ha ayudado es con la creación del código para no estar programándole esto. Aunque les recuerdo que esto también lo pueden hacer en forma gráfica, pero lo que involucraría es que en una pantalla hago una cosa y en la otra tengo que hacer un action para que cuando presione el botón mande a otro archivo. Esta vez la consulta la voy a hacer en un mismo archivo. Es la diferencia que va a haber, ¿sí? Ya les voy a indicar cómo hacer también con la otra manera. Ahora, miren, hay una sola situación. Estas instrucciones que ustedes ven aquí son instrucciones de HTML, no de PHP. Entonces lo que tengo que hacer es que este código HTML se encierre dentro de un hecho. Es decir, ponerle un hecho y ponerle comillas. Pero aquí hay otro problema. Ustedes no pueden colocar comillas dentro de comillas. Por ende, lo que tengo que hacer es reemplazar, miren, estas comillas de aquí por apóstrofes, ¿sí? Por un lado. Entonces, miren, ¿cómo lo hago? Le marco bloque con el Dreamweaver, ¿sí? Me voy a la opción que dice edición y busco reemplazar, buscar y reemplazar, y lo que hago es esto, miren, en la ventana que se me abra en la parte de aquí, ¿sí? Voy a decir que me busque todo lo que son comillas y que la reemplace por un apóstrofe, pero hay que establecerle que cuando la máquina busque en lo haga la buscar en un texto seleccionado, no les va a cambiar en toda la página, ¿sí? Entonces una vez hecho esto, cojo y pongo buscar todos y la máquina me va a encontrar todos los que están aquí, miren, todas estas partes de aquí son los que están con comillas, miren. Entonces, eso por confirmar nada más, ¿no es cierto? Entonces lo que voy a hacer ahorita es coger y reemplazar. Entonces voy a poner edición, otra vez, buscar y reemplazar, ¿sí? Voy a hacer exactamente lo mismo, comillas, pongo apóstrofes y lo que pongo es reemplazar todos, esta vez ya no solo buscar. Y automáticamente el Dreamweaver me da haciendo el cambio de todas las apóstrofes, ¿sí? Una cosa también, no sé si se han percatado, yo les enseñé que se puede poner hecho de texto punto y coma, pero no se olviden que también pueden hacer esto que estoy haciendo ahorita. Estoy poniendo un solo hecho y todo un tag de HTML dentro del mismo, es decir, con la comilla le abro y con este de aquí le cierro. Es decir, pueden hacer así, como estoy ahorita, o pueden hacer así, tranquilamente, ¿sí? Cualquiera de las dos metodologías es válida. Y todas, de hecho, no hemos utilizado para nada. Perdón, estas llaves creo que es aquí abajo. Ya, perdón. No hemos utilizado para nada el modo gráfico, pero también nos hemos ahorrado la programación, ¿sí? Entonces, miren, verán, señores, una vez que está hecho esto, ¿sí? Lo que vamos a hacer es crear otra función. Y en esta función le voy a llamar a verificar existencia, le voy a llamar. Esta función es opcional, ya depende de su práctica. Lo que me va a permitir esta función verificar existencia, ¿sí? Es simplemente verificar si es que el código que el usuario ingresa es válido, ¿sí? Entonces, pero para ello, recuerden una teoría que les mencioné. Siempre cuando trabajan con formularios, el nombre del objeto, como en este caso txt cédula, debe ser declarado como variable para que pueda ser leído por otra función. Esto significa que yo debo de poner global y colocar en los nombres de los objetos. El primer objeto que tengo es txt cédula, entonces tengo que declararle a txt cédula. El siguiente objeto se llama btn consultar, entonces también tengo que declararle a btn consultar, ¿no es cierto? Y todas las variables que yo defina dentro de una función deben ser puestas deben ser puestas fuera de la función y dentro de cada función. Es decir, que para la función de verificar la existencia debo también declarar las variables que tengo aquí, declararle las que tengo acá y acá. O sea, esto se llama el área de void, fuera de la función, ¿sí? Y esto también es dentro de la función. Entonces debo declarar estas variables tanto aquí como fuera de la función, siempre y cuando estas vayan a ser utilizadas por otra función. Bien, entonces ahora el siguiente paso
es simplemente crear la función de consulta. Para ello voy a colocar una sentencia SQL que diga SQL es igual a MySQL query, ¿sí? ¿Qué es esto de MySQL query? Esta parte de aquí simplemente me permite hacer una consulta SQL. Eso te habrá dado cuenta que hemos utilizado tanto en el insertar como en la consulta general, ¿sí? Continuar. Sí, porque... Bien, entonces verán, les decía que en la función verificar existencia, lo que vamos a hacer es meter una sentencia SQL que seleccione los datos. La sentencia SQL para cuando quiero hacer una consulta por un campo, por ejemplo la cédula o por código, es la siguiente. La sentencia es... ahí sí. La sentencia es select, ¿sí? Asterisco from la tabla. Nosotros habíamos tenido una tabla, la tabla se llama estudiante, ¿no? Un punto importante, señores, si su tabla se llama estudiante con mayúsculas, se debe mantener con mayúsculas, de igual manera con minúsculas. En Windows, si le corren ahorita en Windows no va a pasar ningún problema, pero si esto le suben a un servidor Linux, sí les va a dar problemas. Ojo en esa parte, ¿sí? Select asterisco from estudiante where. ¿Qué es lo que hago aquí? Miren, le estoy diciendo, seleccióname todos los datos del estudiante desde la tabla estudiante donde la cédula sea igual a lo que yo tenga en la variable. Entonces déjenme ver cómo está puesto. En este caso la tabla nos dice que se llama cédula. Entonces, select asterisco from estudiante where cédula. ¿Qué le estoy diciendo aquí? Búscame todos los datos de los estudiantes, pero específicamente donde la cédula sea igual que lo que se encuentra en donde ingreso los datos de la cédula. ¿Dónde ingreso los datos de la cédula? Los ingreso en esta variable denominada txtCédula. Entonces le voy a pasar acá. La única situación es que tienen que tomar en cuenta el tipo de datos. Si el tipo de dato es carácter, como en este caso lo es, entonces tenemos nosotros obligatoriamente que poner aquí un apóstrofe, ¿sí? Un apóstrofe en la parte de aquí para indicar que el campo que voy a consultar es tipo carácter. Entonces una vez hecho esto le pongo comillas, le cierro un paréntesis y punto y coma y se van a dar cuenta que automáticamente termina mi sentencia SQL. Y con esta le estoy diciendo a la máquina, no se olviden, seleccióname todos los datos desde la tabla estudiante donde, voy a significar donde en español, la cédula sea igual a lo que se encuentra en el valor de la variable de txtCédula, que en sí es lo que se encuentra la caja de texto donde se va a ingresar la cédula. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces ahorita lo único que voy a hacer en la función verificar existencia es lo siguiente. No le voy a mostrar los datos aquí, simplemente voy a ver si existe o no existe. ¿Por qué le hago por separado? Le puedo hacer en una sola función. Le estoy haciendo separado ahorita adrede para que vean, por ejemplo, cómo se va a hacer en caso de que, no sé, ustedes están haciendo un ingreso de datos y ustedes siempre en un formulario tienen que validar si existe o no existe un registro. Entonces con esta función de verificar existencia, ustedes pueden decir, si existe, entonces permite ingresar datos, si no existe, no permitas ingresar. Entonces por eso es por separado, para que no vean cómo funciona esa instrucción. Bien, la instrucción es simplemente la siguiente. Le voy a decir if SQL es igual o igual a null o MySQL num rows de SQL es menor que 1, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que si lo que está en la sentencia SQL, ¿qué está en la sentencia SQL? Esta sentencia para mostrar los datos, ¿no es cierto? Es nula, es decir, que no hay nada. O el conteo de registros de lo que se encuentra en esta sentencia SQL. ¿Qué quiere el conteo de registros? Cuando corre el ejercicio debe empezar a contar cuántos registros hay. Si el conteo de registros es un valor menor a 1, ¿qué es menor a 1? 0. Entonces si no hay datos, entonces le voy a decir a la máquina, hecho, no existe este dato, ¿sí? Y le voy a poner return 0. Con este return 0, ¿sí? Le estoy diciendo a la máquina, retórname 0 en caso de que no exista. Ahora, ¿qué pasa si es que en realidad sí encuentra datos, ¿no es cierto? Entonces ahí le tengo que mandar un else. Entonces ahí sí le voy a decir a la máquina, entonces hecho datos encontrados, ¿sí?
y le voy a poner un return 1. ¿Por qué return 1? Para que retorne un 1 en caso de que el registro exista, ¿sí? Entonces esta función básicamente, les recuerdo, lo único que hace es verificarme si existe o no el registro, ¿sí? Obviamente se entiende que si es que lo existe, se entiende que si existe, el paso sería simplemente de si existe, deberíamos tener los datos. Si no existe, no. Pero si ustedes están en un formulario en el cual están ingresando datos y quieren hacer que, por ejemplo, valide que si es que el código existe no permite ingresar, entonces en ese caso ustedes pueden utilizar en cambio el inverso. Cuando hagan el formulario, si existen datos, que saque un mensaje, por favor, los datos ya existen, prueba con otro código. Caso contrario, ¿sabes qué? Puedes comenzar, ¿sí? Bien, una vez hecho esto, voy a crear otra función. Esta función se va a denominar función, le voy a denominar mostrar datos, ¿sí? Esta función mostrar datos, lo que me va a permitir básicamente es mostrar la información, ¿sí? Me va a permitir mostrar la información ya en base a lo que tengo aquí. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Primera situación, copio las variables, siempre tengo que tener todas las variables que declaro en cada función, copio las variables, les declaro aquí también, ¿sí? Y lo que hago simplemente es colocar lo siguiente, if, ¿cómo se llama esta función? Verificar existencia, ¿no es cierto? If, verificar existencia, ¿sí? Miren, esto es importante, estoy metiendo una función dentro de un if, Entonces diciendo if verificar existencia del parámetro, ¿qué parámetro? La cédula, ¿no es cierto? Txt cédula es igual o igual a 1. ¿Qué le estoy diciendo? Que si es que al momento que verificamos la función acá, esta función de verificar existencia, el resultado que nos da es 1, ¿sí? Si verificar existencia de cédula nos da 1, entonces quiere decir que nos muestre los datos encontrados, ¿no es cierto? Por si acaso, quiere decir mejor, los datos han sido encontrados. Obviamente se darán cuenta que estoy poniendo en forma de comentario esto. ¿Por qué? Porque se entiende que ya puso un mensaje, no voy a repetir otra vez el mismo mensaje. Entonces, una vez que está hecho esto, lo que voy a hacer es mostrar los datos. Para ello, tengo que almacenar en un array, ¿sí? En un vector, a todos los datos. A este array le voy a denominar como nombre, para que sea más agradable, array, ¿sí? Y en este le voy a decir que array va a ser igual a MySQL. No, de gana les voy a complicar la vida. Parece. Vamos a hacer algo más sencillo. Vean, lo que voy a hacer es esto. Primero voy a declarar los datos en otra sentencia SQL. Entonces le voy a volver a repetir lo mismo. Le voy a decir SQL es igual a MySQL query seller y toda la cosa está. Le voy a colocar acá. Con eso le estoy diciendo a la máquina, SQL es igual, otra vez encuéntrame los datos, ¿no es cierto? Entonces lo que voy a hacer ahora sí es, voy a almacenar en un vector todos los datos. Otra vez le voy a poner aquí, por si acaso les puedo como comentario. Entonces la idea es de que en la variable array le voy a decir es igual a MySQL fetch array de SQL, ¿sí? Y ¿qué estoy haciendo en este momento? Le estoy diciendo a la máquina todo lo que se encuentra en la sentencia SQL, por favor almacénalo en este vector. Entonces el siguiente paso es definir campos para cada definir variables para cada campo, ¿sí? Bueno, verán, aquí hay que definir las variables de cada campo. ¿Para qué? Para encapsular en variables todos los datos de cada uno de los campos de la tabla, es decir, una variable para la cédula, una variable para el nombre, otra variable para dirección y otra variable para el teléfono. Entonces lo que voy a hacer aquí simplemente, como les repito, es hacer una variable que diga dirección
una variable que diga teléfono y nombres y toda esa cosa. No, ya les explico por qué no les puse todas de una vez. Ya, entonces verán, primero una variable para los nombres. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? En esta variable voy a decir que los nombres, una variable nombres me va a capturar los nombres de la persona en base a lo que se encuentra en la caja de texto de la cédula, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es que en nombres coja lo que se encuentra en el array, por eso necesité declararme un array, ¿sí? Y en este array le voy a decir lo siguiente, le voy a decir, cógeme el campo que corresponde a los nombres, es decir, debo poner aquí el campo, en este caso es nombre. Entonces lo único que tengo que hacer es ponerle nombres es igual a array y le digo nombre, ¿sí? Se entiende que para la dirección es exactamente lo mismo, array, y lo que va entre corchetes es los campos de la base de datos. Entonces aquí tengo la dirección, pongo punto y coma, y en la otra variable que se va a llamar teléfono le voy a decir array y le voy a colocar teléfono. Y en este momento he capturado en estas variables de aquí, en estas variables, los campos de la base de datos, ¿sí? Entonces, una vez hecho esto, el último paso ya consiste simplemente en mostrar la información. Entonces le voy a decir, hecho, los datos son, ya aquí depende de carpintería, si quieren le pueden poner con tablas, con divs o con lo que ustedes quieran. En este caso simplemente voy a poner, los datos son, le voy a poner nombres y pongo dos puntos y le pongo la variable donde se encuentran los nombres. Entonces le voy a poner nombres, coma, dirección y le pongo la variable dirección, teléfono y le coloco la variable teléfono. Como se pueden dar cuenta, estoy colocando unos símbolos de dólar, es porque estas son variables, no se olviden que las que tienen símbolo de dólar son variables. Por ende, lo único que estoy haciendo aquí es diciendo que en un hecho plasme todos los datos en base a lo que esté consultando. Ya si ustedes quieren ponerle estos datos en una tabla, en una gráfica, ya depende de cada uno, ¿sí? Entonces con esto termino mi función, ¿sí? Y automáticamente los datos serían mostrados, ¿sí? Entonces lo único que tengo que hacer, como se dan cuenta, esto está dentro de una función, ¿no es cierto? Ah, perdón, estoy mal, estoy chumado yo. Pusimos un if, ¿no es cierto? Aquí pusimos if verificar existencia de texto cédula es igual a 1 que muestre los datos. Pero ¿qué pasa en caso contrario? En caso contrario, lo único que tiene que pasar es que diga un mensaje hecho, ¿sí? Los datos no existen, ¿sí? Y como se pueden dar cuenta, con eso termino mi función de mostrar datos, ¿sí? Entonces lo que tengo aquí es, no se olviden, una función para mostrar datos. Caso contrario, simplemente si es que es verdadero, muestra la información, ¿sí? Si es falso, no existe. Por favor, ¿se dan cuenta que yo he repetido esta sentencia select aquí y acá? Este proceso puede ser automáticamente puedo obviar automáticamente esta función. Esta, les recuerdo, les puse para que vean cómo pueden hacer para ver si existe o no existe y mandar parametrizado. Si no necesita, pueden hacerla directamente desde la parte de aquí, ¿sí? El último paso es simplemente invocar a las funciones. ¿Cómo se llaman las funciones? La primera función es la que crea el formulario. Entonces poner crear formulario, le vamos a poner aquí crear formulario, y la siguiente función, es mostrar datos. Entonces lo que le estoy diciendo es créame el formulario y muéstrame los datos. Con eso automáticamente estaría terminada nuestra consulta individual de información, ¿sí? De la manera código puro. Recuerden que también pueden hacerla a través de generar el HTML en el uno y mandarle en el otro, sin tomar en cuenta que pueden crear funciones específicas, un pocotón de cosas más, que ya es un poquito ya con su práctica. Bien, entonces miren, vean, esta programación, una vez hecha esta, la vamos a grabar y le vamos a poner con el nombre de consulta en nuestra carpeta.
Vamos a grabarle, no se olviden el SAM, htdocs, y debemos guardarlo en el seminario de la carpeta aquí, ¿no? Le ponemos seminario y le voy a poner consulta individual.php. ¿Sí, no? Individual. Ya. Entonces le damos un enter y vamos a proceder a correrle. ¿Cómo le corríamos? No se olviden. Es colocando la palabra se me cayó el mouse, colocando la palabra localhost, ¿sí? Slash, en este caso seminario, ¿sí? No se olviden que si hacen así va a salir una pantalla como esta, que me ahorra un poco el trabajo. Entonces pongo consulta individual y me da un error. Vamos a ver dónde está el error. En la línea 47. Ah, vean, miren dónde ha sido el error. Y verificar existencia. Está un paréntesis de más. O sea, nos fue un paréntesis por aquí. Ya. ¿Cómo estás, mija? Entonces lo que hacemos ahorita es actualizar los datos y listo. No existen datos, los datos no existen. ¿Por qué no sale este error? Un paso importante. Recuerden que nosotros tenemos un botón. Antes no es que solamente pongo crear formulario y mostrar datos. Tengo que primero decirle a la máquina que si es que se ha presionado el botón, muestre los datos. ¿Eso cómo se dice? Si es que se ha presionado, lo hacemos con la función i. Perdón, déjenme ponerle un poquito más para abajo para que puedan verla. If set. Con eso le digo, si has presionado el botón, que en este caso se va a llamar btn, veámosle btn consultar, ya que estoy por aquí, copiémosle de una vez. Entonces, ¿qué estoy diciendo a la máquina? If set de btn consultar. Si he presionado el botón consultar, ahí sí, mil disculpas, pongo mostrar datos. Ahí sí, fue un error que he tenido aquí. Entonces ahí sí, solamente crea el formulario y si es que presiono el botón, muestra los datos. Pero no se olviden que todo eso tiene que estar declarado dentro de las variables que nosotros tenemos, ¿sí? Vamos a correrlo nuevamente, veámonos una actualización. Ya, y ahí está el problema de que nos salía la máquina, no existen datos, ¿era? Porque ¿cómo van a existir datos? ¿Cómo, si uno corro, ni presiono, ya me está sacando? No. Le ponemos 7, 14, 9, 17, 6, 7. Podemos consultar datos. Y nos dos imprimir. ¿Qué pasó? Nomás que... Verán, señores, ya encontré cuál es el error. Miren, verán. En primer lugar, cuando nosotros creamos el formulario, se dieron cuenta que creamos un botón de comando, pero ahorita en su código estaba puesto así, como button, y realmente siempre para lo que es envío de formularios de datos no debe ser tipo button, sino tipo submit para que se pueda enviar. Por otro lado, hay un punto importante que no era necesario, pero se le puso, es que si se fijan bien aquí, aquí estaba solamente de esta manera. Yo lo que hice fue coger y aumentarle la variable txt cédula. ¿Por qué? Porque se entiende que en la función que estoy haciendo acá, le estoy diciendo if verifica existencia de txt cédula. Por ende, tiene que ser declarado un parámetro. Esto que estoy haciendo aquí es declarar un parámetro adicional para que se pueda leer. Eso se llama funciones con parámetros, no sé si se recuerda, para eso sirve. Entonces yo con este parámetro, que es el ingreso de la cédula, es lo que me permite a mí, ¿sí? Y por cierto, con símbolo de dólar, es la que me permite a mí hacer esto, que pueda decir, y verificar la existencia de que esta cédula es igual a 1, que me muestre los datos, ¿sí? Entonces, esos son los cambios que se realizaron para que el código funcione. Entonces lo único que tengo que hacer ahorita es grabarle los cambios y vamos a probar si funciona. Entonces miren, automáticamente vamos a actualizarle a este formulario consulta individual.php, ¿sí? Y le voy a poner 17, ¿sí? Y miren, vean, me encuentra la información que yo necesitaba, ¿sí? Y obviamente si es que el dato no existe, al momento que ponga consultar datos, me sale no existe este dato, los datos no existen, ¿sí? Y eso sería básicamente cómo se desarrolla una consulta individual, ¿sí?
de la información. Bien. Consulta. Miren, verán, si quieren mostrar los datos más bonitos, también pueden coger e ingresar tablas. Entonces, miren, yo puedo hacer, por ejemplo, esto: insertar tabla, y le puedo colocar, por ejemplo, que tenga 4 filas por 3 columnas. No, a ver, por 2 columnas, ¿no es cierto? Y si quieren le ponen un borde, relleno de las celdas, depende ya de ustedes como quieran ponerle, ¿sí? Entonces automáticamente me sale esto, ¿no es cierto? Entonces yo también puedo hacer lo siguiente, miren, puedo coger, colocarle esto dentro de un hecho. Esto que estoy haciendo, no se olviden, es hacer con el uso del Dreamweaver que me genere los valores, ¿no? Obviamente. Entonces, bueno, yo lo que puedo hacer es esto, miren, que aquí por ejemplo me coja la cédula y lo único que hago es plasmar aquí las variables, por ejemplo, txt cédula. Acá tengo, por ejemplo, los nombres, y aquí que me coja la variable donde capturé los valores, es decir, la variable nombres, que es la que capturé los valores de la base. Acá, por ejemplo, puedo ponerle más elegantemente, puedo ponerle dirección, ¿sí? Y aquí le coloco la variable que corresponde a la dirección. Acá le puedo colocar teléfono y la variable que corresponde al teléfono, ¿sí? Dirección teléfono. Y lo único que hago es reemplazar, no se olviden que no pueden meter... No, porque esa es la... Verás, txt nombres es el nombre del objeto, pero aquí no declaramos. Lo que estoy cogiendo son las variables que yo capturé del vector, los campos, es decir, estas de aquí, ¿sí? Entonces a eso me refiero. Entonces aquí lo único que hago es reemplazarles los campos y pongo las variables que están en la parte de aquí. Y ahí sí, solamente quito las comillas y les reemplazo por apóstrofes, que no pueden poner comillas dentro de comillas, ¿sí? Para que les quede más elegante. Y obviamente una vez hecho esto, si le corremos al ejercicio, nos daría que el resultado salga así. Entonces ahí ya depende de ustedes, si le quieren poner el color de fondo o lo que ustedes quieran, ¿no? Eso es otro, eso ya es